sé 10 más. En el caso de ustedes son 8 más porque 2 ya pasamos la semana pasada. Pero hay más preguntas, pues. Ese es el detalle. Entonces, vamos a mandarnos a la primera. Cualquier duda, inconveniente, consulta, me la hace llegar. La metodología es así, ¿ya? Mando pregunta, la leemos y te doy un minuto, máximo un minuto y medio para responderla. Y si sujetamos, demoramos más. Bien. Acá hay una corrección, dice que presenta en tu material, dice no. Esa es la pequeña corrección que le he sacado. Las lenguas amerindias son definidas como aquellas que nacieron en un territorio americano. ¿Ok? También se les conoce como indígenas, autóctonas o aborígenes a las lenguas amerindias. Marque la opción que presenta lenguas amerindias. A ver, vamos con calma. Marque la opción que presenta lenguas amerindias. Con calma ahí. Está bien. Está. Listo, más o menos ya podemos mandar una clave ya. Ya está más que vista. Ojo, solo presenta. En tu material dice no. Acá le hemos quitado ese no. La opción que presenta lenguas amerindias. En tu material quítale ese no. A ver, muchachos. El número de tiempo. Listo. Ok, Cristine, vale. Dice lo demás. Va, muchachos. Eso, Michelle. A ver, nuestros Jones. Alexa. Etel. Te vas a Etel. Justo. Incluso pueden poner ¿cómo se llama? En público su respuesta, no, acá nadie se va a discriminar. Bien, vamos a la resolución. Primero, para entender este punto, una lengua amerindia, como su mismo nombre lo dice, es aquella que nació en la famosa América India, que era para Colón, ¿te acuerdas? Supuestamente Colón quería ir ¿no? A las Indias americanas, amerindias. Pero al final no llegó a las Indias, no llegó a la India, ¿no? Llegó a las Indias americanas. O sea, llegó lo que es a América. Y exactamente se puso acá en Sudamérica. Entonces, la lengua amerindia es aquella original de América misma, si sobre todo si lo especificamos acá en Sudamérica. Muchachos, eso quiere decir que lenguas que pueden ser las que estaban antes del año 1500,
Vamos a poner como ese pequeño dato que no va a aparecer acá. ¿Sí? Lenguas que estaban antes de 1532, un aproximado, que es tiempo de virreinato. ¿Qué lenguas habían y que, bueno, hasta el momento algunos todavía siguen, existían antes de 1532? Pues fácil, ¿no? Profe, las lenguas de la selva, las lenguas andinas. ¿Y cuáles son, profesor? Vamos a presentar algunas. Las más complicadas son las que son de la selva. Mira, actualmente existen 17 familias, contando la familia quechua de la selva, ¿sí? Para San Marcos hay 17, no, una familia más, pero la familia quechua, pero en la selva, en la selva. Entonces vamos a verificar acá nosotros que tenemos Amueche y Resígaro, que son lenguas totalmente selváticas. El Resígaro debe estar por acá, debe estar por acá, y debería estar por acá. Entonces ha perdido el Resígaro. Resígaro. Y el Amuecha. Bien, al tener ya al Resígaro, acá está la Amuecha. Es una lengua de la selva. Entonces es amerindia. Aymara es andina. Recordemos que Aymara, el Aymara es una lengua andina también. El caquinte, si bien ya tenemos una respuesta, ¿no?, que nos sale por ahí, el caquinte también pertenece a la selva. Entonces también tendríamos clave. Tenemos 1 y 2 por el momento. Entonces ya descartado la clave C. Nos quedamos en esas 3. Huitoto y Machinga de recontra selváticas. La 3 también va. Descartada la 1 y 2. Se quedan estas da. Ahora, el español e inglés entran después de 1532. Lo cual quiere decir que estas son no amerindias. Porque cuando digo no amerindias se refiere a las extranjeras. Estas no pueden ser. Mochica y Culi. Si bien hay Culi o Culina hasta acá, muchachos, es una lengua que existe. El mochica ya no existe. Hay lenguas que eran aborígenes, eran amerindias, que ya no existen. ¿Cuáles son esas lenguas? Una de ellas es el mochica. Vamos a poner acá algunas extintas, ¿ya? Para que tengas ahí. Amerindias, ¿ah? Amerindias me refiero de aquí. Extintas, el mochica. Extintas, el tayán. Extintas, el famoso puquina. El sechura. El olmos. Bien, por decir algunas nada más. Entonces ya tenemos clave. Nuestra clave fue deseo. 1, 2, 3, 5. Dedazo. Bien, muy bien por ahí. Oropesa le dio al inicio nomás. Alarcón también, excelente. Lo máximo. Hay que recordar, por favor, que son 17 familias en la selva. ¿Sí? 17 familias. Un promedio de 43 lenguas más o menos. Bien, continuemos. Segunda pregunta. Dice, el dialecto es la variación regional o geográfica de una lengua. Ya lo sé. Por tanto, el español hablado por los ancachinos, o sea, es un español que habla un ancachino, de Ancash, constituye, usted mismo con calma, 1 minuto y medio. Ay, ay, sí. Pero que sí, no te mandes con toda. Te mandar.
Analízalo con calma. Ay, ay. Vamos a Emily, justo. Solís. Creo que también Angie también estaba por acá. Creo. Matías. Oye, Mati, también estás acá. Mati, responde, no te hagas flor, ¿ah? Omar. Claudia. Isaac. Vamos, Litano. Giles. Yani. Oye, John, una consulta, ya respondiste ya. Y te va respondiendo los demás. John, durante este tiempo de pandemia, ¿te has estado preparando? Pero dime al interno, yo al final no te van a leer. Si es así, ¿dónde? Ah, está trabajando. Ah, ya, está bien, está bien. Ah, está bien. Tú estás canchero, estás canchero. Y hoy se pasó 2 minutos ya, ya. Está bien, pues, hay que traer los chivilines. Bien, muchachos. Las respuestas que me han dado, algunos son entre la A, la B, la D, ¿no? Creo que nadie dio la C, y eso, bueno, hasta cierto punto está muy bien. ¿Qué tiene que ver Ancash con España, no? Ya. Entonces, vamos a hacer una aclaración primero, ¿ya? Vamos a hacer una aclaración. A ver. Vamos a hacer esta aclaración. Ya. Primero, tú y yo sabemos que un dialecto, o también llamado por San Marcos geolecto, ¿sí? Ya, justamente eso vamos a hablar. Un dialecto o geolecto es una variación de la lengua, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada. Es una variación de la lengua. Eso quiere decir que toda lengua puede variar. Es más, es una obligación que varíe de toda lengua, ya que los hablantes de los lugares no hablan idénticamente, no usan los mismos códigos, ni el mismo acento, porque el dialecto no solamente se da a un nivel de un cambio de palabras, puede ser de diversos tipos. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Dialecto fonético, donde lo que va a cambiar es el sonido. Por ejemplo, si yo tengo, pues, ¿no? Un pollo mencionado por un hablante limeño, pues un hablante argentino que también habla castellano no va a decir pollo, sino lo que va a decir es un pollo. Exacto, ¿ves? Lo mismo que un argentino, si yo digo, no, tómatelo, el argentino no va a decir tómatelo. Por el dialecto del argentino, él convierte mi sobresdrújula, él la convierte en una esdrújula. O sea, él va a decir tomátelo. Mientras yo digo tómatelo, el tomátelo. Y ¿sabe que lo más gracioso es que dentro de la enseñanza del lenguaje de ellos, eso es lo que vale, pues. O sea, sus reglas de aceptación varían en esa parte, ¿no? Ya, bueno. Entonces, puede haber un dialecto fonético, cambio de sonidos. Oye, oye, ya. Oye, oye, piura, ¿no? Puede haber un dialecto semántico, en la cual se usa la misma palabra. Se usa una misma palabra. ¿Ves? Pero lo que va a cambiar es el significado. Si yo digo,
estoy en Chile, pues yo sé que estoy en el país. Y si yo digo, me comí un chile, ¿a qué me refiero? Muchachos, ¿a qué me refiero con chile? A un ají. Entonces verifico que la misma palabra, bueno, la mayúscula cambiaría todo, ¿no? Pero si está inicial, ahí sí sería, sería idéntico. La misma palabra hace referencia a dos significados distintos. Es que el dialecto se está usando a un nivel semántico. La misma palabra, pero lo que varía es el significado. ¿Qué, profe? Entonces, cuando cambian los significados, ¿también hay dialecto? Claro, claro. Por ejemplo, la palabra, y aunque suene feo, la palabra pedo, en México es una cosa, ¿qué significa eso? ¿No? En México, ¿no? Dice, oye, qué pedos, ¿no? Usan esa palabra. Y acá si usamos esa palabra sonaría hasta grosera o mala, ¿no? Entonces, ese cambio de significado también es, ¿bien? O la palabra madre, ¿no? Que usan en México, ¿no? Es que me importas una madre, me vale madre, estoy hecho madre. O sea, madre tiene como 100.000 significados. Bien. A nivel sintáctico también se da el dialecto. Este dialecto, en el nivel sintáctico, lo que varía es en el orden. Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Este, de, de, del APU, del APU, su alumno. ¿Has escuchado eso? Del APU, su alumno. En vez de decir el alumno del APU, su alumno. O también a veces, ¿no? Como hablan los, generalmente no se da en la selva, en la parte de la selva, ¿no? O en la parte de la parte de la costa, pero norte, norte, norte. No, anda y búscalo, di. Siempre ponen un día al final, ¿no? Es un hipérbaton, claro. Entonces, en el sintáctico tiene que ver el orden. Cuando hablan desordenado, así como Yoda, también es dialecto. Puede ser de tipo morfológico, cuando usas morfemas internos. Por ejemplo, tú tienes un gato, pero un venezolano, ¿cómo diría la palabra gato? ¿Mm? ¿Cómo dice un venezolano la palabra gato? Un venezolano lo diría, pues, ¿no? Gatico. ¿Mm? Gatico. Exacto. Entonces, esa añadida de ic es dialecto morfológico. El de gatito, gatico, ¿no? Exacto. Recuerda que para hacer diminutivos agregamos ¿qué cosa? Morfemas, pues. El uso morfológico, dialecto morfológico, generalmente son diminutivos o aumentativos. Generalmente, ¿ya? No necesariamente pueden ser diminutivos. Bueno, esto es lo de menos. Lo que me gustaría es que te grabes es que se puede agregar morfemas. Catico, mentito, papacito. Incluso, pues, ¿no? Por ejemplo, en España, al decir Manolo, no solo dicen Manolo, también dicen otra forma. O en la parte de México se usa más. A Manolo, ¿cómo le dicen? Agregando morfemas. A ver, que son mexicanos. A Manolo. A ver, que nadie. Manolito no, ¿ah? Calarco, justo te iba a decir Manolito no. Bueno, Manolito también estaría dentro del morfológico. Manolucho, no, hay una mejor. Yo sé que lo han escuchado por ahí. Ahí está, pues ya lo pusiste, Omar, lo máximo. Manolete. Oye, Manolete.
esos morfemas que se añaden, esos también son de tipo dialecto morfológico, diminutivos o morfemas al final que te dan de cariño, de aprecio. Bien, entonces, ahí tenemos otros, ¿no? Y también tenemos la palabra, pues, dialecto lexical. ¿Qué ocurre en el dialecto lexical? Lo que va a cambiar son las palabras. Por ejemplo, yo para decir niño, puedo usar muchas palabras, según los lugares. Mientras para un peruano, pues no, la palabra niño puede ser chibolo. Para un chileno, la palabra niño, ¿qué cosa es? Cabro, muy bien. De preferencia cabrito para que indicar que es más chiquito. Para un venezolano, ¿qué es? Chamito. Aunque hay una palabra ideal para niños, porque chamo es general para todos. Para niños hay otra palabra. El chamo es el grande, chiquito. Chamito le dice, ¿no? Pero generalmente usan una palabra exclusiva para los niños. Para el niño le dicen carajito. Ya tú sabes, es un carajito. Y cuando crezca se va a hacer un ya. Cabro chico. Exacto, por cabrito, pues. Cabro chico. Oye, mejor no crezca, porque ya sabes cómo están así. Ya. Entonces, acá lo que está pasando es que el dialecto está generando nuevas palabras. Eso es dialecto lexical. Ya. Ahora, yo tengo una pregunta acá. Muchachos, se supone que el dialecto de pollo para un argentino termina siendo un dialecto válido para ellos y cuando nos escuchan a nosotros nos dicen, oye, el peruano habla sin la ¿no? Su dialecto es totalmente palatal. O sea, él también nos va a decir que nosotros hablamos diferente. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos códigos es más importante en el caso de dialecto? Aquí, por ejemplo, tomemos el caso fonético. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿Cuál de los dos es más importante? ¿El dialecto de Perú o el dialecto de Argentina? ¿Mm? Claro, ninguno es más importante que otro. Los dos son tan importantes. Exacto, ninguno es más importante que otro. Y es porque el dialecto no existe dialecto mejor, ni dialecto mayor, ni dialecto menor. Lo que hay es dialecto estándar y dialecto superestándar, perdón, dialecto estándar, que es lo que habla la mayoría. Pero no hay un dialecto menor ni un dialecto mayor. Ambos están en el mismo rango. Entonces decimos lo siguiente. Lingüísticamente, escúchame, lingüísticamente, cuando digo lingüísticamente me refiero a los códigos, a las palabras, lingüísticamente no hay diferencia. O sea, porque son códigos, sirven para comunicarse. No hay diferencia. Lingüísticamente los dialectos son, son idénticos, o sea, son del mismo nivel, no hay diferencia. Son importantes. Ahora, vamos a un pequeño detalle. Si hablamos socialmente, socialmente me refiero de cómo se ve en la sociedad el conjunto de gente haciendo sus críticas a las personas. ¿Habrá una diferencia entre los dialectos socialmente, sí o no? Por ejemplo, el dialecto de la selva, el que te habla así, oye, oye, yo soy europea, ¿no? Oye, hola, ¿cómo estás, no? Socialmente, y el limeño, ¿no? Hola, Cristi, ¿cómo estás? Socialmente, ¿habrá una diferencia? Viene una de la sierra, ¿no? Cristicita, mamá, 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 un favorcito, pues.
Ayúdame para hacer eso, pues. Socialmente hay un problema. Sí hay una diferencia. Socialmente no están al mismo nivel. Por eso hay discriminación. O sea, como códigos, no hay dialecto mayor ni dialecto menor. Pero a nivel social sí hay una diferencia, ¿ya? Por eso es que sale socialmente, sí hay distinción. Y cuando hay socialmente, siempre se prevalece con un tipo de dialecto, o sea, siempre se busca lo ideal, es el dialecto estándar, que vendría a ser lo que la mayoría habla, pues, ¿no? Sin errores, tanto en pronunciación, en orden. Entonces, la mayoría de veces te van a preguntar así, ¿no? Claro, literalmente es un sociolecto. Sí, pues, un sociolecto termina siendo un dialecto. En verdad es un dialecto, solo que se ve a nivel social. Pero siempre se hace la separación para poderlo estudiar mejor. Profe, a todo esto que viene, ¿por qué se demora tanto? Ya, perdona. Mira, lingüísticamente hablando, un dialecto menor, o sea, lingüísticamente, no, pues lingüísticamente ninguno es mejor que el otro. Los dos sirven para comunicarse, son importantes. Exacto, en sus regiones cada uno es importante. Entonces, esta no va a ser. Eh, es un dialecto mayor, dice. El ancashino es un dialecto mayor socialmente hablando. El español hablado por los ancashinos. O sea, un ancashino con las reglas de su quechua o de la lengua que habla, va a ser superior. Dime. No, sería inferior. Un hablante nativo va a ser inferior, ¿no? Ante un hablante generalmente del estándar. En Lima está el estándar. Claro, no en toda Lima, ¿no? Pero Lima maneja el estándar. Pues no, ya fue. Es menor. Esta no es. Jamás. Lo único que sería es una variación de la lengua española. O sea, es un dialecto. Esa es la respuesta. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Porque podría venir una pregunta semejante diciendo, no, chicos, entre el shipibo, que es una lengua de la selva, y el castellano, lingüísticamente, ¿quién es superior? ¿Mm? Entre el shipibo y el castellano, lingüísticamente, ¿quién es superior? Ninguno, pues, porque son códigos, son lenguas, son sistemas, y las lenguas no se pueden medir entre ellas. Tienen su gramática, tienen sus reglas, por eso se han llegado a nivel de lenguas. Ahora, socialmente, castellano y shipibo. ¿Quién es superior? Ahí sí es castellano, si no, claro. ¿Ves? Entonces, bravo, muchachos, bravo, bravo. Está más fácil que ella. Bien, vamos a la tercera pregunta, perdón por la demora, era necesario. Y por lo menos ya sabes los tipos de dialectos, son 5. Ah, ya, esta pregunta sí se te va a salir un poco más difícil, pero intenta champearla. Los dialectos presentan distintos niveles como el fonético, sintáctico, morfológico, semántico, ya lo que expliqué hace rato. En la expresión, su cumpleaños de Pedro es, constituye un ejemplo de, a ver, intenta champear ahí, ¿te parece? Rapidito más. Ah, chao. ¿Quién se le ocurre darme a boca caliente? Ahí, ahí. Buena Cristine. Ah, buena, Johncito. Un poquito más exacto, ¿no? Bien, verifiquemos. Así, para champear nomás, para champear. Mira, San Marcos, en un examen de estos tipos, si te vienen estas preguntas, siempre te van a buscar
La sin razón para poderte desaprobar. Esta pregunta es sacada de la pre. Me tomé la licencia de sacar una cita textual del autor, de quien San Marcos seguía. Todo esto está relacionado con Alberto Escobar. Ya, no es el patrón del mal, ¿ah? El lingüista samarquino que hace una división del castellano, donde dice que hay un castellano ribereño de la ribera, o sea, de la costa, ribereño, y un castellano que no es de la ribera, sino es del Ande. Y acá también incluye, pues, ¿no? A la parte de lo que también es la selva. Entonces, mira lo que dice Escobar en el año que tú naciste. Inicia la clasificación del castellano sobre la base de las modalidades del uso en el país. El castellano hablado por los hablantes que lo tienen como lengua materna, ya, o sea, que nacieron hablando castellano, y castellano quienes por lo común son 51 nativos hablantes, quechua y aymara, o sea, los que aprendieron el castellano, que tienen el español como segundo idioma. El autor denomina intelecto al castellano. No sé, interesante, esto ya podemos tomar en cuenta porque San Marcos también lo toma así. El intelecto es un castellano hablado como segunda lengua. Interesante. Y lo define como interlingua al que se encuentra en el proceso de adquirir el castellano. Lo que me interesa acá es lo siguiente. Esto que dijo Escobar, el patrón del mal. No es el patrón del mal. Del mar, del mar. Castellano practicado por los hablantes que lo tienen como lengua materna. Aquí está. Tarán, tarán. Castellano ribereño o costeño. Y castellano, quienes por lo común hablaban aymara o quechua. Tarán, tarán, andino. Entonces, ya descartamos esto. Descartamos esto. Nos queda entre los... Creo que tú y yo sabemos que ribereños es el que tiene originalmente la lengua, jamás hablaría así. Entonces, el único que puede ser es el español andino. Recordemos que exactamente en el Ande, sí, se habla así, y también en la selva. Por eso dicen que también hay un español andino y también hay un español amazónico. Sin embargo, Escobar solamente hace la clasificación, pues no, con el andino, incluyendo el amazónico dentro. Acá podemos mencionar algo interesante, antes de continuar. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque San Marcos se está tomando muy teórico y eso no quisiera que nos perjudique. Ribereño y el no ribereño o andino. Mira, el español andino, perdón, el español ribereño costeño posee unas características que hay que mencionarlas, ¿ya? La característica más sobresaliente en este caso es el famoso uso de la Y por la L, a lo cual llamamos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando usamos la Y en vez de la L? O sea, en vez de decir llama o llavero, decimos llavero. Eso es el yeísmo. Un costeño hace yeísmo. ¿Y cómo se llamaría entonces también el otro caso que tenemos? El uso de la S por la Z. Tenemos el caso de del seísmo. O sea, nosotros no decimos zapato, decimos zapato, como si fuera una S. Pero el sonido de Z es interdental. Ahí tenemos un detalle, ¿no? Otro detalle del castellano de la costa es que evita los sonidos eri al final.
¿Cómo es esto? Me voy al cole. No se moleste. No moleste, o no moleste nada más. No moleste, señor. Este es un castellano costeño, ya un poquito más tirado para la parte de que es chincha, ica. Evita los sonidos serios al final, ¿no? En el caso de castellano andino, que está relacionado mucho con el quechua y el aymara, debido a que la lengua de ellos este, no posee dos vocales, hay mala pronunciación, mala pronunciación de la E y O. ¿Cómo es esto? ¿No? No solamente, no, aunque la U y la I también la confunden más, sí, es verdad lo que tú dices, no hay problema, es verdad. Solo que destacamos esto, ¿por qué? Porque ellos tienen un rasgo especial. En vez de decir médico, dicen, ¿no? Mídico, ¿no? En vez de decir carro, no solamente pronuncia mal la doble R, sino también la O, carro, ¿no? Ahora, ¿esto por qué ocurre? También pasa con la I y la U muchas veces, y es porque en su lengua original hay interlectos que hacen que el castellano, que intelecto es la variación que va a ocurrir dentro de la lengua aprendida. Debido a que las reglas de su lengua original, pues le piden esto. ¿Y esto se debe a qué? Se debe a que en el quechua no existen, no existe E y la O. Por eso es que lo pronuncian mal. Así que no le eches la culpa del todo. Otra cosa más es el uso de preposiciones al inicio. Por ejemplo, si yo digo, eso está allá, ¿cómo lo dice un castellano hablante andino? ¿No? Por eso está allá. O, ¿sabes qué? Allá anda a buscar. Allá no. Dice, en allá. Ujú. En allá está. Encontramos también el uso de posesivos, ¿no? El uso de posesivos, como vimos acá, su cumpleaños de Pedro es. Y el desorden, que también se aplica tanto para selváticos como para andinos. Entonces, ese pequeño dato quería que lo tengas ahí en cuenta porque son datos que están en el libro de la PRE también y por ahí que te pueden molestar, ¿no? Un poquito. Ya sabes, ¿verdad? El, una foto. ¿Cuadro? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál? ¿Este? ¿Cuál cuadro, güey? ¿Este? El último que hice. Este es el último que hice. Ya está pasado al este. Solo que lo paso acá y lo mando ahí. Ya tú sabes. Siguiente pregunta, perdón por demorarme. Vamos a hacerlo más rápido. Desde el punto de vista de la región, en el Perú, la región desde el punto de vista lingüístico más compleja es la amazónica. Marque la que presenta más lenguas amazónicas. Así violentas, esto no debe demorarte mucho.
Vamos. Eso, Cristín. Solo lenguas amazónicas. Eso, Cristín. Es un tema más de revisar, pues. Esta teoría que yo te he dicho está dentro del libro La Preya. Tú la puedes buscar. Acá está, en el capítulo 43. Buena, Ronald. Lo máximo, Ronald. En el capítulo 43 está toda esa característica del castellano, andino amazónico también, ¿no? Acá es en la división, en tres. Yo lo considero en dos nomás. Pero bueno, también lo puedes tomar como si fuese tres. Clave es quechua no va a ser. Hakaru no va a ser. Kauki no va a ser. Clave, Guambisa, Piro y Huitoto. Es importante acá reconocer lo siguiente. Así violentón nomás. Mira. Muchachos, recordemos que las lenguas se dividen, ¿no? En las lenguas amerindias. Y esta amerindia tiene dos familias bien grandes. Tenemos a la familia, se divide en la familia amazónica. Creo que lo voy a hacer en el directo acá. Para que sea mejor. Para que sea como dice el más mejor. Las lenguas amerindias, que ya sabes que son las autóctonas originales, se dividen pues, ¿no? En la familia amazónica y en la familia... ¿En qué familia habla? Gracias, Andina, bien, chévere. Ya. La familia amazónica está compuesta por un promedio de 17 familias, o sea, 17 grupos. Vamos a poner grupos para que no te olvides, ¿ya? Que es igual a familia. De esos 17 grupos, importante recordar a la más viva de todas, la Xánica. Luego tenemos a la Guaruna. La San Marcos es el orden que se está manejando actualmente. Y por último tenemos a Shipibo. Ojo, son las tres lenguas más habladas, o sea, las que no están en proceso de extinción. Sin embargo, existen, como te dije, un promedio de 17 grupos, los cuales nos van a dar un aproximado de 43 lenguas. Y ahí tenemos un problema, ¿no? 43 lenguas, van a tener que extinguirse algunas. Hay lenguas que están en proceso de extinción muy alto, como el caso de Pomorí, pues, ¿no? El caso de Quito, el Resígaro, Taushiro, el Iñapari. Obviamente, San Marcos no te va a preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Cuántos hablantes hay? Que no, eso. Lo que debemos recordar es, por lo menos, cuál es más hablada, cuál es menos hablada. Incluso por ahí a qué familia pertenece la más hablada, a cuál no. Eso también sería una idea, ¿no? Para eso está aquí. ¿Ves? Acá está la Xánica. En la pre también le llaman, hay otra más que dicen es Ashéninca, ¿no? O sea, dicen Asháninca y Ashéninca. Dos diferentes. Cada año van cambiando las investigaciones. Eso pertenece a la familia Araguá. También tenemos al caso de, te dije, a la Guaruna, que está en la famosa familia Jíbaro. Y tenemos a la familia Shipibo Conibo, que pertenece al Pano.
¿Ves? Entonces, las tres familias muy importantes, ¿no? El arawak, el jíbaro y el pano. Para que lo tomes ahí en cuenta. Como que dice para que no caigas. A ver, continúo acá. Llegando a la andina, dividimos dos. La familia quechua y la familia ari. Excelente, Cristina. La familia quechua tenemos 5 quechuas, contando con un quechua del norte, quechua del sur, quechua del centro, quechua de la selva, y tenemos, por eso la selva también tiene una familia, ¿ves? Y un quechua de la costa central, que es la famosa quechua pacaraos, el famoso quechua pacaraos, la parte guarana. El quechua más hablado es el quechua sureño, ¿sí? El que corresponde, pues, ¿no?, en la parte de Cusco y Ayacucho. Perfecto. Ayacucho. Por eso el quechua, no todos se entienden en quechua, ¿ya? O sea, los que hablan quechua no necesariamente son personas que se entienden todas. Tienen que ser de la misma región a veces. Profesor, la familia Aru tiene dos divisiones que vendrían a ser el Aymara y el Cauqui. Para algunos estudiosos, Cauqui es lo mismo que Acaro. Y bueno, yo que he ido allá, sé que sé que el nombre que le dan es Hakaru. O sea, Hakaru es el nombre que se maneja. Y como Hakaru entienden a Cauqui también. Pero el nombre con que le llaman es Hakaru. Profe, o sea, ¿es una sola? Sí, es una sola. Es una sola. Mm, Hay que tomarlo como un sinónimo. Bien, brevemente, entonces podemos decir que cuando vimos quechua ya no debió ser amazónico, cuando vimos Hakaru ya no debió ser amazónico porque está en andino. Y bueno, acá en español jamás va a ser, ¿no? La clave era esta de acá. Hablaríamos un poco más, pero vamos a dilatar mucho el tiempo. A ver, un reto. Siguiente pregunta. La lengua española es una de las lenguas romances originadas tiempo después de la caída del Imperio Romano. Desde el punto de vista histórico, la lengua española. A ver. Solío, solío, solío. Ay, ay. Lo demás, lo demás. Ay, ay. Listo, muchachos. Suéltala. Eso, Sean. Verifiquemos. Primero. ¿Qué quieres de mí? La lengua española se originó a partir de la lengua germánica. La primera es falso. Es falso, como él. Papá. Falso. Se origina del latín. Entonces la primera, F por ti.
Recibió préstamos léxicos del celta itálico, ¿qué más dice? Y griego. Bueno, cuando dice itálico se refiere a la lengua italiana, o sea, del latín. Claro que sí. Sí recibió aportes de esas lenguas. Claro que sí. Se expandió inicialmente hacia la península itálica. La respuesta es no, porque se expande en la península, no itálica, porque itálica es ya para la de Roma, te vas a Roma ya. Península ibérica. Y dice, surgió en el antiguo pueblo de Castilla, y hasta cierto punto sí, de ahí viene el nombre castellano. Exactamente en Cantabria, cerca a Castilla, que justamente está relacionado con los castillos. Sí, pues un sí nomás. Surgió al consolidarse la antigua Romanía y, a ver, surgió al consolidarse la antigua. No, la antigua no, pues. Roma es un imperio que de alguna u otra manera cae y luego vuelve a retomarse, pero ya no se retoma como imperio, sino ya como diferentes naciones, lo cual hace que el imperio en verdad ya se vaya a la mugre. Lo cual quiere decir que la última, no. Tendríamos entonces falso, verdadero, falso, verdadero, falso, como ella. Clave cerdo. Muy bien, la de Pedro Castillo. Sobre el origen de la lengua hay diversas teorías. La lengua española evolucionó a partir de Amotosolillo. Ay, ay, Melanie. Bien. Esta pregunta que nos pone un poco una traba, ¿no? A ver, ¿qué dice lo demás? El castellano, ¿ah? Sí, hay una posibilidad doble, ¿no? Pero una siempre es mejor que otra. Ya. Primero recordemos, de grosso modo, cómo aparece ese castellano, pues, ¿no? Entonces, bajo esta idea, propongamos.
A ver, ahí se ve bien. El castellano tiene tres momentos, ¿no? Una etapa prerromana, prerromana, en el cual existían pueblos antiguos. Esos pueblos antiguos eran los celtas, los íberos, los griegos, tartesios, griegos, fenicios, cartagineses, y también los vascos, ¿no? A los cuales no se dejaron dominar, por eso los pongo en mayúsculas. Luego que pasa este tiempo en el cual existen en la península estos pueblitos, llega la otra parte, que es la invasión romana. El imperio de Roma llega y ellos, pues no, imponen su lengua. En este caso, ¿cuál era la lengua de un romano? La lengua de un romano era el latín. Cierto. Pero este latín se divide en dos. Se divide debido a los estratos sociales, escúchame, debido a los estratos sociales se divide en dos. ¿Sí? Hace dialecto. ¿Ya? Se divide en dos. En un latín, tu latín vulgar, y mi latín, que es el culto. El latín vulgar iba a ser hablado por el pueblo, por los soldados, y el latín culto por la nobleza. Más o menos como si hablásemos tú y yo, hablamos de manera culta, y pues no, luego te vas a mi barrio, el Agustino, la zona de Anchieta Alta, Cerro San Pedro, acá, a 7 de octubre, al costado ¿cómo se llama esta cocina? Del tanque. Escuchas ahí a la gente de batería hablar, pues no, un poquito más diferente, cosita, claro, pues ya perdiste, ya fuiste, ya. Entonces, así se dividió. Esto a nivel social. Eso ya ni coloquial, es ese vulgar, grosero, ramplón. Bueno, hasta el momento estamos viendo que el latín vulgar es el latín que la mayoría estaba dominando, porque la nobleza pues es pocas. Luego vino un momento de invasiones a Roma. ¿Quiénes invaden a Roma? Exacto, los germanos. Los germanos invaden a Roma. Esos germanos están considerados en varios grupos y uno de los más grandes eran los visigodos. Los visigodos son el pueblo germano que más atacó. Y después el imperio, uno de los imperios más fuertes, que duró casi 8 siglos, ¿no? 8 siglos, no 7, 8. O sea, se considera como 8 siglos. Quienes llegan y después invaden también Roma. Y que obviamente se cuenta con los visigodos y también pelean, pues, ¿no? Ahí viene el faraón Salah, exacto, viene el faraón Salah. Viene, pues, no, todos los árabes. Los árabes. Hoy estoy comiendo árabes, bueno. Los árabes. Estos salvajes se quedan un promedio de 8 siglos invadiendo. Hasta que hay reconquista, los botan y nacen, pues, ¿no? Viene Muhammad. Oh, tú sabías, por ejemplo, ¿no? De que Mahoma no se llama Mahoma, ¿sí o no? El nombre original de Mahoma es Muhammad, que es un Mohamed, entre comillas, ¿eh? Pero como nosotros no decimos Muhammad, le decimos Mahoma, pues. Es la versión castellanizada. Sí, sí lo entiendes, ¿no?
Bien. Entonces, los visigodos vienen, invaden Roma, y ahí se va mezclando otra vez el latín. Ellos ocupan parte de la península y se mezcla el latín. Estos compadres aportan, más adelante, aportan, pues, ¿no? Aportan el uso de artículos, me refiero a la, los y la voz pasiva. Y los árabes nos dan términos matemáticos. Nos dan álgebra, ajedrez, palabras como azul. Claro, gracias Kevin, eso lo voy a poner justamente ahora. Términos matemáticos. Palabras que empiezan con al, en la mayoría, excepto alianza, y palabras que terminan en i. Como almofarejad o alcalde, o baladí, carmesí, marroquí. Oh, Kevin, me rayaste. Bueno, Kevin, ¿ah? Bien. Una vez, como dices, Kevin, es cierto, una vez que termina la invasión de los árabes, que es la más larga, una vez que termina la invasión de los árabes, que es la más larga, porque esta de acá, ellos hacen la invasión en el 711 y se van los malditos en 1492. Durante ese tiempo que se van invadiendo, chicos, en las regiones van apareciendo mezclas del latín con el visigodo, mezclas del latín con el árabe. Y esto va originando de que el latín, que de por sí ya era el latín vulgar, se mezcle más, y va a dar origen a diversas formas de hablar en varios sitios. Y por eso es que aparece, pues, ¿no? En la parte de lo que hoy es España, el rey Alfonso X, conocido como el Sabio, en 1260, más o menos cuando ya están en reconquista, porque estaban peleando durante este tiempo para conquistar, pues, ¿no? Él dice, ¿no? ¿Sabe qué? La forma que estamos hablando nosotros ya, el latín ya no es igual. ¿Por qué? Porque el latín vulgar explotó. Por la mezcla de todo esto, explotó. Profe, pero ¿y si explota qué? Dio origen al romance. Cuando digo romance, me refiero a las lenguas provenientes de la familia de la lengua romana. O la familia romance, como quieras. Profesor, ¿y cuáles son los romances que nacen? ¿Ya? Los romances, vuelvo a repetir, las lenguas que nacen de Roma, de la lengua de Roma, son, en mnemotecnia, yo te enseñé, favorita es roca y rusa. Solo tú tienes que acordarte, no lo voy a poner acá porque repaso. Creo que me estoy yendo mucho con la teoría. Francés, portugués, italiano, español o castellano, romanche, catalán, rumano, sardo. Le podemos agregar unos más, pero esto ya sería fuera de mnemotecnia, ¿ya? El provenzal, el dálmata, y uno que está de moda, que es la mezcla del gótico, que es de la lengua de visigodos, junto con el árabe y el latín, que es el mozárabe, o andalusí, ¿no? Entonces, mi respuesta puede estar más consolidada, puede.
La lengua española evolucionó a partir de lengua prerromana, nah. Lengua de los vascos, por más que ellos dominaron, o sea, perdón, no se dejaron dominar, nah. Nos queda entre las dos. ¿Con cuál te quedas? Si bien hay dialectos geográficos, recuerda que originalmente no nacemos de un latín normal, nacemos de un latín hablado por la sociedad, pero con menos arraigo. Exacto, exacto. Entonces, nosotros nacemos de un dialecto geográfico social, porque no somos del puro, somos de la, se puede decir, de la clase más baja. La clave la de. Esto lo hice para que puedas ver, por favor, discúlpame por demorarme, no es mi intención. Nos quedan 3 preguntas, pero las otras 10 son, como te digo, un añadido que podemos trabajar o pueden ustedes también hacerlo. Igual tenemos un poco de tiempo. Represente fonológicamente las siguientes palabras. A ver, empezamos. Primero, abro barras. Fonología. Respetamos alfabeto internacional. Z es una teta. A, ri. ¿Acá qué hago? ¿Mm? ¿Mm? Complétalo, pues. Ah, te botas. Ya, ya. Por esta la hago yo. El sonido que tú ves acá no es ge, es gue. Lo cual quiere decir que vas a respetar esa U. Entonces igual. Gue, ya. Tilde acá. ¿Por qué? Porque es la tónica. ¿Bien? Siguiente. A ver, tú solito, exhalación, ¿cómo harías exhalación? Escríbelo, por favor. No floreza. Estamos en fonemas. Hay futuro, ¿ah? Hay futuro, muy bien. Exhalación, muy bien. Recuerda que el sonido S representa el sonido S. ¿Ves? X, la H es muda, la X es una KS, porque suena X. Señorar, señorar. Gigantesco. A ver, tú solito, gigantesco, no la guanees. O la guaneaste, Cristín. Te recomiendo que mires el cuadrito que puse acá para ayudar. Te fallaste una. Lo demás también escríbalo, por favor. Te boto el Zoom, si no, ¿ah? Después, y lo demás, te voto, ya te voto, ya, todo lo voto. Se pasaron, muchachos, ni con plagio. Mira, velar, fricativa. Ji. Recuerda que el sonido J
Eso es el sonido J que tú ves acá. Este sonido es Y. Para aquellos que no sepan, es una Y. El sonido J es X. Gigantesco. Y estaba bien lo que hicieron por ahí, pero han fallado en la primera. La siguiente. Aquiescencia. Como veo acá, hay un solo sonido. Aquiescencia. Entonces, puedo poner un solo sonido. Aquiescencia. Y acá, al igual que acá, una S. Quisiera que me preguntes alguna duda antes de seguir continuando. Por el examen no te preocupes, yo lo voy a habilitar en un ratito ya. Si tienes alguna duda, es el momento de que la hagas. ¿Por qué escribe así? ¿Por qué escribe así? Dime, con confianza. Vamos, me pagan para esto. Poquito, pero me pagan. Consúltalo, por favor. Ah. No dije pues nada, mira. Ya. Además, ya. Hoy John se fue al baño. Bien. Continuamos. Los fonemas son unidades mínimas abstractas que cumplen función distintiva. Teniendo en cuenta ello, identifique dónde se evidencia dicha función entre fonemas palatales. Busquemos dónde encontramos fonemas palatales y función distintiva entre esos. A ver, un minuto. O sea, te pide palabras que se distingan justo por los fonemas o fonos palatales, que sería el ideal fono. Vamos, ponle fuerza, campeón. Vamos, campeona. Siempre sí me di cuenta que te fuiste al baño. Ya. Quien lo hace bien se gana su saturación gratis, ¿ah? A ver. No sé cuánto satura. Uy, doy 98. Muy bien, Flores. Acerca tu dedo, Flores. Te ganaste tu saturación gratis. Ya para después. Escúchame. Cuando te pide función distintiva, lo que te está pidiendo es que compares dos palabras, o hasta tres, ¿ya? Que compares palabras que se diferencien, que sean casi idénticas, pero se diferencien en algo. Entonces, acá ya voy a buscar las que se parecen. Gasa y casa. Limón y Simón. Garra y jarra. Cuñada y cuñada. Ahí recién viene el trabajo del alumno. Ya se dio cuenta que estas palabras se parecen, sino que han cambiado, pues, ¿no? Unas letritas que en primera orden serían fonemas.
Luego tengo que reconocer lo que mi profesor me enseñó. Y si no te enseñó, ahí está el problema. O si no estudiaste, tu problema. Los fonos, pero acá no están trabajando con fonemas, que también es válido, por el punto de articulación. Y me piden los palatales. Si me piden los palatales, yo tengo que recordar que la lengua choca con el paladar. Y para eso tengo mi mnemotecnia. Mi mnemotecnia es chuño, yo. Chuño, yo. Recuerda que este sonido yo también puede ser la L. Cuando suena como yo. Entonces, ya, pues ya salió ya. Busca estas letras. Y la respuesta la tiene ñ, y. Ñ, y. Respuesta, dedo. De golpe. ¿Viste? Para no perder un poco el sabor, pero, para no perder yo, te voy a hacer cortamente los demás. También tenemos a la bilabial, cuando juntas los labios, los cuales podemos hacerlo con dos formas, ¿no? Con Pumba o con Mbappé, como quieras tú. También tenemos a la dental, que aplica cuando chocas tu lengua con tu diente. Tu juego favorito, Dota. Dental, Dota, tu lengua con tu diente. También tenemos la labiodental. Cuando juntas tu labio con tu diente y te sale tu consonante mañucona. ¿Qué consonante mañucona es? Solo sale una. Labio con diente, labio inferior. Exacto. Ahí cuando ves ahí a la venecas ahí a lo pesa. Perdón, chicos, lo siento. Perdón. La F. Volvemos acá. También tenemos la velar, que vendría a ser cuando juntas la lengua con el velo, o sea, al fondo, al fondo. La mitad de la lengua al fondo. Para esto mnemotecnia también tenemos. Tenemos jo, ka, ge. Exacto. Recordemos, claro, como dice la gran Cristín, para no olvidarlo, porque ese jo no solo puede ser esta J, puede ser la misma G. Termina siendo así, ¿no? Jo, ka, ge. O sea, no vayan a pensar de que solamente es esto. O sea, tiene que ser cuando suene como J, como K o como G. Según eso puede cambiar, ¿no? Esto puede ser una K, puede ser una... ¿Ves? Esta puede ser también. Bien. Tenemos también la interdental. La única interdental es la Z, que puede sonar como C. Exacto. Exacto. Sí, 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 es verdad. Pero hay que ponerle la Z solo para que no confundir lo demás. Recuerda que esto se puede mutar. Cambia, la Z cambia C. Y porque no me alcanzó espacio, nos falta la alveolar. La alveolar, tenemos mnemotecnia. La rosa, recuerda que puede ser la sencilla o la múltiple también, no hay problema. La rosa se negrea, perdón, la rosa negra o la rata se negrea. Ya salió. Eso puedes apuntarlo, grabarlo, memorizarlo en tu corazón, por favor no lo olvides. Las mnemotecnias que yo te he dicho, generalmente las escribimos, pero en este caso, como un repaso, ya no hay que escribirlas, tienes que recordarlas. Acá está, la rosa se negrea, Pumba, Dota, Chuño Yo, Hokage, Z. ¿Mm? Siguiente pregunta, vamos terminando. Según la posición de la lengua, los fonemas vocálicos se clasifican en anteriores, centrales, posteriores. Tomando en cuenta esta información, señala la alternativa que aparece posteriores. Uy, esto es un regalo, pues. Profesor, ¿qué voy a hacer ahí? Fácil. Agarras tu cuaderno, dibujas el mejor triángulo que sabes,
así como yo, haces un Michi y ya, solo te queda escribir las vocales. Empezamos de abajo, A, E, I, te va yendo hacia la izquierda y luego a la derecha, O, U. Si te pide, la que está acá es la central, porque está en el centro. La que está antes es la anterior, la que está después es la posterior, la que está abajo es la baja, la que está en el medio es la media, y la que está en lo más alto es la alta. Ya, salió. Te pide posteriores. O. Respuesta. O. Clavelero. Al toque. Choflor. En la representación fonológica de la palabra sanguijuela, es correcto afirmar. Hagámoslo juntos. Sanguijuela, como te he dicho a ti también en tu casa, sería así, ¿no? San. Chicos, ¿qué hago acá? A ver, complétalo, complétalo. Este pedacito. Me duele mi mano. Complétalo, pues. Puedes usar mi puntero también, ¿eh? Creo que está habilitado. Mm. Bien, ¿ah? Muy bien. Ujú. Excelente. Sanguijuela. Entonces, hay tres vocales altas. Las altas son I, U. ¿Mm? La primera es... La primera es falsa. Como ella. Carece de tres consonantes sonoras. Profe, ¿cuáles son las... En el caso de las sonoras, ¿cuáles son las sonoras? Ya. Las sonoras son todas las consonantes excepto las sordas. O sea, ¿cuáles son las sordas? Su jefe choca zapato. Entonces mi pregunta viene acá. Su jefe choca zapato son las famosas sordas. Mi pregunta es, ¿carece de sonoras? Yo tengo una N. La N no está acá. La N es una sonora. Entonces, ya fue. Si tiene sonoras, ahí está. La G también es una sonora. Hay 11 fonemas segmentales, contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Hay dos fonemas fricativos. En la C no hay 10, hay 11 fonemas. Y en el caso de la D, los fricativos, ¿cuáles son los fonos o fonemas en este caso fricativos? Van a ser su jefazo yo. Listo. Entonces, verifiquemos. S, J. Hay dos. Respuesta, dedo. ¿Ves? La mayoría salió así. Bien. A ver, vamos a calcular el tiempo porque acá tenemos... Te voy a consultar. Mi Miriam está ahí. Creo que todavía no. Muchachos, ¿hasta qué hora es, perdón? Sáquenme la duda. Ya, pero dime pues. ¿Hasta qué hora es para calcular? Ah, ya no hay clase, gracias, yo.
tenemos tiempo, está bien. Pensé, lo que pasa en el otro salón, a 9:30 sí está. A partir de acá, tenemos preguntas adicionales. Son misceláneas sacadas, ¿ya? Dice, durante la cumbre de la CELAC, el presidente Pedro Castillo habló de la democracia en el Perú. Minuto después, también su homólogo de Venezuela le dijo vía micrófono que su país hacía lo mismo, hablaba de la democracia. Recordando los elementos de la comunicación, marca la relación adecuada. Eh, Castillo es un receptor. Primero tú, primero tú. Un minuto, vamos. Ujú. ¿Lo demás? Bien, verifiquemos. Castillo es un receptor. Castillo es un receptor en el segundo caso. Castillo es un receptor en el segundo caso. En el primero es un emisor, ¿no? Porque dice minutos después de ello también su homólogo Venezuela le dijo vía micrófono que su país hacía lo mismo. Okay. Primero es emisor, luego se pasa al receptor. Ok, podría estar incluida, podría estar como también podría tomarse de lado. Hayamos un canal de tipo técnico. Y acá, cuando digo de tipo técnico, es un canal creado. ¿Hay un canal creado que se usa? Pues sí, ese canal creado es el micrófono. Entonces, estaríamos ante la 3 también, obligatoriamente. El presidente de Venezuela es un receptor, es verdad, es un receptor y después se convierte en un emisor. También es, ¿hayamos un solo emisor? No, hay dos emisores al final. El código es de tipo auditivo, visográfico, no. ¿Por qué? Porque se escucha sí, pero visográfico no, porque visográfico es que se lea. Entonces tenemos 1, 3, 4. Clave. Anaxágoras. Amén. Arrodíllate. Ay, ay, un poquito más yuca. Dice, en la provincia, esta hay que leerla con tranquilidad, ¿ya? Porque es una mareadora. En la provincia de Yauyos, en la ciudad de Pampas, un joven ha hallado a una mujer con un traje rojinegro de cuadros. ¿Ya? Seguidamente le ha preguntado las razones de su vestir. Y este le ha contestado en un castellano motoso, o sea, en un castellano mordido. En ese momento su esposo le habla en cauqui.
Estamos en Yauyos, el Yauyos es el Cauca. Y ella se siente más aliviada y fluida. O sea, al conversar en castellano le costaba más, pero cuando hablaba en su lengua original era más tranquila. En el caso de la conversación con el foráneo, con el de afuera, podemos afirmar, vamos campeón, usted solito. Interesante, interesante. ¿Ya cambiaste, Cristín? Qué voluble. Respuesta. San Marcos pregunta así, ¿sí o no? Cuando vienen estos temas pregunta así, para más pesado, ¿no? Ya. Vamos a ver, Christopher. Chicos, en general. Primero descartemos. El caso es, es que alguien de afuera ha venido a hablar de una persona oriunda de Yauyos y esta le ha respondido con castellano motoso. Pero cuando viene su esposo y le habla en la lengua materna, se siente mejor. Entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Ella habla el cauqui y ha aprendido el castellano, pero no bien. Entonces yo no puedo decir lo siguiente. Los cauquihablantes dominan el castellano castizo, o sea, lo hablan... No, pues. O sea, no, lo castizo significa puro. No. Ahora, el castellano logró la diglosia para el habitante del pueblo. ¿Diglosia? ¿Qué es diglosia? La diglosia no es nada más que la opresión o el sometimiento. Pero ojo, es la opresión de la lengua aprendida, o sea, de la lengua 2 sobre la lengua 1. Supremacía de la lengua aprendida sobre la otra. Entonces mi pregunta es, ¿el castellano logró superar al cauqui en ese caso? No, ¿por qué? Porque no está extinta, o sea, cuando digo que supera, quiere decir que ya no está hablándolo. Y por eso es que habla el castellano motoso. ¿Por qué? Porque ella habla más cauqui. Ahí se siente más tranquila. O sea, no ha habido, porque aparte están en yauyos para variar, no ha habido una supremacía, sino ella solamente hablase castellano. Entonces la ven, ¿no es? El castellano generó un intelecto en el cauqui. A ver, recordemos que como intelecto, vamos a decirlo así, un intelecto es la influencia, escúchame, es la mezcla, si también le puedes decir qué es la de la L1, que es la lengua madre, en la L2. ¿A qué se refiere con esto? Si tú hablas, por ejemplo, aymara, y luego vienes acá a aprender castellano o inglés, tu lengua inglesa, tu lengua castellana, va a estar influenciado por la forma de hablar la lengua 1. Entonces, si tú hablas
Oye, ñañito, ¿cómo estás? O bueno, en Shipibo no sé cómo se diría. Cuando tú hables el inglés, por ejemplo. Oh, welcome to welcome to my jungle, ¿no? It is the love. This is the love, ¿no? Esa mezcla es el intelecto. Entonces mi pregunta viene acá. ¿El castellano ha influenciado en el cauqui de ella? O sea, ¿el castellano ha hecho que cambie la forma de hablar su cauqui? ¿Qué dices tú? Porque dice, el castellano generó un intelecto, o sea, el castellano influenció y ha cambiado su forma de hablar cauqui. No, más bien lo que ocurre es que el cauqui, que es la lengua madre, influencia en el castellano, por eso tiene un castellano motoso. Entonces, no. La respuesta. La oriunda maneja una vertiente del castellano. ¿A qué castellano se referiría ese castellano motoso? A ver si hace memoria. ¿Mm? Memoria RAM de 1 giga, castellano andino. Exacto. Excelente. Es el castellano motoso, castellano andino. Very good. Muchachos, recuerden que tenemos varias preguntas, pero no necesariamente tengo que acabarlas todas. Ya. Esta facilita. El dialecto es una variación socioregional y en su naturaleza llamamos casos ideales, a los cuales llamamos dialecto estándar. Eso sí tomar en cuenta. Los casos ideales, o se puede decir lo correcto, se llama dialecto estándar. De las alternativas, ¿cuál posee la forma correcta? Listo, vamos a toque. Vamos conmigo. Ya no habrá más polvadera. Error. Polvareda. Listo. Siguiente. Necesito una copia exacta de tu firma. La copia ya es exacta. Por eso se llama copia. Pero hay una diferencia siempre. Sí, pero estamos haciendo una redundancia que no necesariamente tendría que estar ahí. Acá hay una redundancia. Ese es el error. Para Patty ya no protegemos a ningún inconsciente covidiota. Bueno, no veo mucho error ahí. Pedro Castillo proclamó su investidura con puño cerrado. ¿Puño cerrado? ¿Que el puño nunca está cerrado, no siempre está cerrado? ¿Cuándo he visto un puño abierto? Redundancia. Error. Clave. Cerdo. Claro, pues. Puño abierto. A ver, puño abierto. Ya. En una charla de extranjeros que llevan el curso de castellano, se reunieron un árabe, un francés, un romano, un brasileño y un anglo-alemán para debatir sobre las vacunas. Podemos encontrar lenguas romances. Bien, hagámoslo violento conmigo porque el tiempo me gana. El árabe no es. El francés sí es. El romano habla italiano. Bien. El brasileño habla portugués. Bien. El anglo-alemán, inglés y alemán por las puras. Francés, italiano, portugués. Francés, árabe ya no, inglés ya no, anglo-alemán ya no, clave. Se repitió 2 veces portugués. Cerdo. Bien. Y termino con esto, ¿te parece? Con esto terminamos, para que puedan dar su práctica. Va a estar habilitado una semana, pero denlo, pues no sean malos. Ayúdenme en esta parte, Cristín y compañía. Vamos para terminar, muchachos. Pasemos al dialecto estándar. Ayer lo hospitalizaron en aquel nosocomio. Hago la primera. Chicos, hospitalizaron en nosocomio. En nosocomio es el hospital. O sea, ayer hospitalizaron en aquel hospital. ¿Qué cambio debo hacer? ¿Qué palabra ideal debo poner en vez de hospitalizaron? Internaron. Excelente, me lañé. El árbitro secundario se olvidó de hacer la línea de penal. El error está acá. Hacer. Tú haces una línea de penal, el árbitro hace. ¿El árbitro qué hace?
Dibujar, muy bien. La palabra dibujar es buena. La mejor yo creo que sería trazar. Ujú. Es mejor que dibujar. Una línea dibujada más es un trazo, ¿no? Si no te comes fresca la haba de tu jardín, no te daré más. Acá está el error. Vamos, corrección. Apúrate tú. Te van a pegar, te vas a quedar sin recreo, ¿ah? No vas al baño. Chicos, haba es femenino. Le corresponde artículo la. Pero por razones de mal sonido, cacofonía, no puedo hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es cambiar. No se puede decir la haba, sino se tiene que decir el haba, ¿ya? Estoy seguro que no habrán más zancudos. Dos errores. Estoy seguro de que. Estoy seguro de eso. Y también aquí hay un error. De que no habrá. Verbo impersonal equivalente a existir. Continuamos. Ojalá ya no haya más hayas en el motor show. Haya. Error. Corrección. Haya. El médico ayer me mandó mi medicina. El médico manda. Me recetó. Exacto. Muy bien. Es con C, no con Z. Entonces capaz. El error está acá. Vamos. ¿Cómo es? Nosotros no escogimos. ¿Es en serio? Exacto. Es como elegir, como coger. Entonces, no, John. Nosotros no escogimos venir hasta aquí, no elegimos venir hasta acá. También puede ser. No escogimos venir. Sí, elegimos es la mejor. Recordemos que si hubiésemos optado por escogimos, el error estaría en la escritura. Escogimos es así. Con G. Exacto. No lo saques a mi gato a la intemperie, ya que hay rateros. El error está acá. No se dice intemperie, se dice intem de tiempo. Intemperie. No hay cura para la diabetes. Diabetes. Bien, muchachos. Ha sido suficiente por el día de hoy. La siguiente semana también tengo 10 preguntas otra vez adicionales. Pero bueno, ya será la siguiente semana. El examen lo estoy habilitando ahorita. Pueden darlo durante la semana, me parece. Pero de preferencia denlo ahora que están frescos, ¿ya?